a Jorge Bompadre acá con nosotros. Hola Jorge, querido. Hola, ¿cómo están? Buen día. Abogado penalista, para el que no lo conoce, para el que nos está escuchando del interior. Y déjenme, por favor, antes de hablar con Jorgito, que quiero saludar a Concepción, a la 105.5 y 101.7 de Concepción. Y quiero saludar también a Santo Tomé, que no me acuerdo. Sí, a 96.1 de ACT Verde Santo Tomé, que nos están escuchando en directo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Bien. Contento de verlos de nuevo. Hacía un tiempito que no nos Hace veíamos, mucho. ¿no? Sí, hace mucho, sí, mucho tiempo. Pasa el tiempo muy rápido. En el nosocomio, cuando estaban en el nosocomio, se ve que te quedaba más cerca. Es cierto, es cierto. De ahí de tu jurisdicción, te digo, claro, fiscalías claro, y todo ustedes eso. estaban más cerca, pero Claro. bueno, estamos aquí a Ahí nomás. 3 cuadras. Che, escucha, andas bien, y te pregunto, antes de entrar a hablar de lo que quiero hablar con vos, ¿te preocupa la situación del país hoy? Sí, claro que sí, es muy preocupante. ¿Sos un tipo que te preocupa? ¿Estás mirando el dólar? ¿Estás mirando esto? ¿Si sube, si baja? Mira, ¿O no le das bola? No, y le doy bola, obviamente. Sí. Es decir, es importante porque eso genera como consecuencias negativas muy grandes, es decir, Sí. sube todo se complica, todo se confunde, y bueno, y yo vivo en este país, entonces Sí. estoy preocupado, sí, Está como muchos, como cualquiera de nosotros, sí, la verdad que sí. Bueno, Ya es hora de que este país se corrija. No, pero no, Hace vos sabés que yo tanto creo que me voy a ir de estamos- este país y no lo voy a ver Yo no correcto. sé si me voy a ir. La verdad que no sé porque me gusta mi país. Acá No, nací, me acá- voy a ir a otro, para arriba. Bueno. Yo creo que me voy a morir y no voy a ver este país. Bueno, capaz ¿Entendés? nuestra Me generación preocupa nuestra eso. generación, el problema son las generaciones que vienen. Es decir, nosotros ya tenemos una vida hecha Claro, de cierta sí, forma. sí. Pero igual es preocupante porque uno vive en este país, uno quiere este país y lo quiere lo mejor para este país. Si yo por lo menos aspiro a eso, creo que ustedes también. Pero aparte nosotros, por sin ejemplo, embargo, aunque vos sos mayor que yo, siempre digo lo mismo, No porque sé, la gente no cree, sé. no. Tendríamos que Escuchá, hacer Jorge, una pulseada. atendé. Escuchá una cosa. Pero vimos muchas crisis nosotros. Muchísimas, la verdad. Y escuchábamos decir, este país se va a la mierda. Sí. Y no se va a la mierda. No, porque es un país muy grande, es un país muy rico, sobre todo en productos, es un país que podemos, bueno, lo sabemos, lo dice todo el mundo todos los días, pero bueno, mirá, ¿querés que te diga una cosa? ¿Querés que te diga, que te resuma lo que yo pienso? A mí me parece que el problema de la Argentina, vos sabés que no es económico. No es político. A mí me parece que es político. Sí, yo estoy segura que sí, también. No podemos desenredar esta política hace tantos años. Y en el medio de todo esto están los especuladores de un Pero lado bueno, y del eso otro. hay en todo el mundo, todo el mundo. especulaciones hay en todo el mundo, con la política, con la economía, con lo social, en todo. Sí, el problema es Pero político. Si no se resuelve, yo no lo voy a resolver porque no soy político, pero, ni pienso serlo. Pero creo que si no se resuelve el ¿Nunca problema... te propusieron? No, sí, muchas veces, no. Ya creo que lo hablábamos varias veces, Sí, incluso ¿no? en privado. Sí, en privado, sí. A mí me ofrecieron de todo. Bueno, no de todo. Bueno, suena feo. Lo razonable y Claro. lo racional, no, Sí, obviamente. pues, pero sí. me han ofrecido tantas cosas que... No, yo no. Ya Yo no, siempre me sos- quedé con mi profesión y mi universidad. Sí. Esa es mi vida. ¿Cómo está la... Bien. ¿La facultad? Bien. Trabajando mucho. Yo, bueno, no estoy en la parte de grado ahora, pero sí voy a dar clases, algunas clases, bueno, como los últimos años, pero sí estoy en la parte de posgrado. Sí. ¿Qué te pareció el nuevo rector, Omar La Rosa? Bien, no lo conozco personalmente, no tengo trato con él, pero bien, qué sé yo. Ojalá le vaya bien, se llame La Rosa, de La Rosa. ¿Es difícil la UNE? Sandro y los de Fuego, qué sé yo, no sé. Ay, Sandro y los fuegos de la época, miren lo viejo que escuchaba. Después te voy a contar en privado cuándo fue la primera vez que lo vi a Sandro y para mí fue maravilloso. Maravilloso. Sí. La primera vez, ¿sabes dónde lo vi por primera vez? No. En el Club Córdoba. Acá en Corrientes. No, ¿en serio? Sí. ¿Año? Qué sé yo. Estaba Estaba, creo que, no me acuerdo si en la secundaria o Ay, empezando Jorge. la universidad.
Mirá. Sandro y los de Fuego vestido como Elvis, con un Claro. traje blanco, tiró una guitarra al piso, se tiraba al piso. Una maravilla. Una maravilla. ¿En serio? Sí, sí, ¿De ahí sí. te hiciste, te gusta? Sandrista, me encantó, lo seguí 1000 veces. Sí. ¿Lo seguiste? Sí. Qué Ya bárbaro. era Sandro. Era una Sandro, estrella. Sandro empezó con los de Fuego, que Claro, era con los de Fuego. su Sí, banda, digamos, y bueno, después se largó solo de solista. Claro. Mató, ¿no? Mira, Jorge. Mirá de qué estamos De qué hablando. mientras salimos. Che, escucha, vas a presentar un libro, y de esto quiero hablar con vos, Sí. que se llama Delitos de Odio y Libertad de Expresión. Y ves el motivo. Bueno, en realidad de no, nuestro- no dice y libertad de expresión. No, dice- Delitos de odio. Y libertad de expresión. No, es delito. Ese es el título del conversatorio de una conferencia que vamos a dar. Pero esto es claro. ¿Y el libro cómo se llama? Delitos de odio, un ataque a la igualdad, a la tolerancia y a la no discriminación. Bien. Chao. La Terminó pucha. ahí. Nada, claro, espera. Lo está Entonces diciendo me el voy autor. a ese, me A gusta ese. ese. Bueno. ¿Por qué es un delito de odio la discriminación? Pero claro que sí, sí. A ver, el tema es el siguiente, porque hay una gran confusión, no solo en la gente misma, la gente como nosotros, sino en la doctrina también, en la doctrina especializada, penalística, ¿no? De los delitos de odio, estrictamente hablando en sí mismo, y los discursos de odio, que son otra cosa. El discurso de odio es aquella arenga, aquella manifestación El discurso pública. de odio no es un delito. No, en la Argentina no. En ningún lugar del Claro. mundo. No puede ser un delito porque precisamente tenemos el paraguas de la libertad de expresión, y la libertad de Bueno, expresión pero el es un odio. derecho, es una garantía. Pero el odio. El odio es No el es una odio, es un cosa. sentimiento humano de adversión, de menosprecio, Sí. de tener de menos a la gente, pero Sí. lo que pasa es que en el medio de todo eso, María, está el artículo 19 de la Constitución Nacional, que bueno, es la carta que tenemos claro. de garantías de nuestra privacidad. Es decir, el artículo 19 no solo de la Constitución Nacional, no solo no prohíbe odiar a Sino la gente, que- sino que además tolera el odio. No solamente el odio, sino también el amor. En la Argentina no está prohibido ni odiar a nadie ni amar a nadie. No sería justo Claro. que se tipifique como delito, se sancione o intervenga el derecho penal para corregir a quienes odian y a quienes amen. Es decir, Bien. no tiene ningún sentido. Pero la discriminación. Eso es otra cosa. Eso Es otra jodido cosa. Ese es eso. el odio más la discriminación. Es el odio discriminatorio. ¿Cuándo el odio es discriminatorio? Cuando tiene un fin. Es decir, cuando el que odia, en su arenga, en su discurso, invita a otros a sumarse a hechos de violencia, a hechos discriminatorios. Es decir, son razones, motivaciones, técnicamente se llaman motivaciones identitarias. Pero Es decir, eso está penado. claro, eso sí. Cuando Porque vamos a poner un caso, el caso de este delito que lo llamaban delito de odio, que es el caso cuando va esta persona de un determinado sector político y trata de dispararle a la vicepresidenta. No, bueno, eso es una tentativa de homicidio, eso. Habrá odio en el medio, habrá rencor, habrá... Claro, pero puede ser un delito. desprecio. Puede ser un delito de odio. Eso es. Es un delito. A ver, una cosa es el delito de odio... Pero el delito de odio te puede llevar a matar. Totalmente, claro que sí. Ahora, una cosa es el delito de odio y otra Sí. cosa es el delito por odio. Qué un bueno, qué delito que interesante. tenga el odio como elemento constitutivo de la figura, que puede ser el homicidio, puede ser el femicidio. El femicidio no necesariamente se compone de un elemento odioso, digamos así, para que se entienda. Pero puede tenerlo, se puede matar odiando a la persona a quien uno quiere matar, o mata. Pero Ahora- no es necesario el odio para poder matar. Ahora Se los mata por distintas circunstancias o se odia por distintas circunstancias. Ahora, el odio en sí mismo, si no va acompañado de acciones, de conductas violentas, y bueno, no es delito en Argentina, ni en ningún lugar, ni país civilizado de donde rige el Estado de Derecho es delito, ese tipo de conducta. aún en los medios de comunicación, doctor, Aún porque en los medios de comunicación. Ahora, a ver, perdón, estoy un poco con problemas de garganta. porque pero- digo, en cambiando ese la punto voz. no se podría tomar como una apología, una cierta de por germen eso, de por eso apología de hay que violencia. aclarar. A ver, todo Claro. esto tiene una explicación. A ver. Yo te puedo dar
necesito dar una clase de esto para que se entienda. Para eso te llamamos. Claro, pero lo que pasa es que en poco tiempo periodístico es difícil resumir muy rápidamente, digamos, con una dinámica diferente, todo lo que esto representa. Es decir, a ver, un discurso de odio no tipifica un delito penal en principio. Podría sí significar otra cosa, una injuria, por ejemplo. Podría ser una injuria si yo ofendo a alguien. Pero si yo digo, como en este caso, por ejemplo, los dichos de Aníbal Fernández, los dichos de este otro del gremio de Esmata, del mismo presidente cuando dice la derecha maldita. Si hubiera dicho, obviamente se está refiriendo a la oposición, creo yo. Seguro. No sé si de derecho o de qué, pero me imagino que sí. Si hubiera dicho, por ejemplo, Carlitos, Pedro, Diego o Huguito son malditos, es una cosa. Pero si se dice la derecha o el club de regata son todos malditos, cuando hablo genéricamente no hay una imputación específica, una cualificación, una adjudicación específica de una conducta a una persona determinada, no hay delito. En la Argentina no es injuria. O sea, salvo que le ponga... Perfecto. Salvo que vos digas los nombres, por ejemplo, a Jorge Bonpadre, ahí sí ya implica, porque ahí sí individualiza la persona, se identifica a la persona. Si yo digo, todos los del Club Mandillú son unos sinvergüenzas, que tal vez lo sean o no, pero ¿a quién le imputo algo? Al Club Mandillú no puedo. Es decir, no hay delito, la imputación genérica, generalizada. Ahora, si yo digo, el arquero de Mandillú, del club de fútbol, fulano, que no sé quién es, fulano de tal, es un sinvergüenza, bueno, ahí cambia la historia, ¿no? Ahí estamos dentro de la injuria del 110 del Código Penal. Claro, ahí tiene que tener nombre y apellido. Claro, la injuria es la deshonra que se hace a otra persona, pero en forma determinada, la tenés que tener identificada. Eso ya está claro en la doctrina y en la jurisprudencia argentina, así que esto no por ejemplo, yo puedo decir Jorge Bonpadre es un boludo importante en Corrientes y ahí vos me podés... Sí, te puedo querellar por injuria. Pero ese puede o no ser un discurso de odio. A lo mejor vos lo decís sin odiarme a mí. A lo mejor de decir... un boludón. Claro que puedo. Le miraba a Sandro y los de Fuego medio boludón. Exacto, es boludismo mágico, ¿no? Sí, claro. Sí, que completo. Pero espera, no. Porque a mí también me gusta Sandro. Pero lo que te quiero decir es... no, te entiendo. ¿Me entendés? Que entienda la gente. Sí, ¿no? esa es la idea. Eso puede ser un discurso de odio. De importante, ¿por qué es un discurso de odio? Y no un odio solamente, sino que tiene una motivación, como te decía hoy, identitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que perseguir el sujeto una finalidad relacionada con alguna característica de la persona a quien adjudica tal cosa, por razones de raza, de credo, color, de religión. sexo, religión, ideas políticas, religiosas, etcétera. Ahí sí podríamos estar hablando de algún delito y que también es discutible, Esperá, en este odio, en el odio de la política, la grieta, la famosa grieta, ¿no es un delito? No, ¿y por qué va a ser? ¿Por qué tiene que ser un delito? Pero porque vos estás arengando desde el odio hacia un lado, hacia el otro. Si el discurso de odio, tu odio, se convierte en una arenga como antesala de algo, es decir, vos lo que estás esperando es que la gente recepte ese mensaje para que ejerza actos de violencia que vos estás proponiendo. Entonces sí. Pero el odio en sí mismo, yo te odio a vos, ¿por qué tendría que intervenir el derecho penal si yo te odio a vos como periodista? Pero eso es un top. Y yo te digo, a mí no me gusta María Mercedes y la odio. No me gusta porque el peinado que tiene no me gusta. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser un delito eso? No tiene que ser un delito. Yo puedo decir, la Constitución a mí me autoriza. Entonces a decir cualquier cosa de cualquiera. Cualquier cosa no. Estás hablando de mi peinado, que le dedico un tiempo. Bueno, en todo caso el peluquero sería el ofendido, ¿no? Pero bueno, esto es muy difícil explicarlo técnicamente. Es difícil. Pero no, por eso te digo, ahí escribí un libro que me llevó un tiempo, bastante complicado, como 3 meses de escribirlo, y lo escribí, bueno, y ahora se publica y trato de
de explicar todas estas cuestiones que no son fáciles de entenderlas. Hay que comprar el libro. ¿Hay algún delito? No, es una broma. Claro, hay que comprar. ¿Cómo se llama el libro? Delitos de odio. Un ataque a la igualdad, a la tolerancia y a la no discriminación. A la igualdad. Es decir, el odio igualdad. ilícito es el odio discriminatorio. Aquel odio que manifiesta una persona con la idea, con el fin, con la motivación de discriminar al otro por razones de sexo, sí, por creer, razones religión, etcétera, etcétera. Bueno, eso podría emparentarse, podemos decir, con la ley de actos discriminatorios que rige en la Argentina, la 23592 creo que es, si mal no recuerdo, y algunos delitos contra el orden público que también están en el Código Penal. La instigación al delito, la instigación a la violencia colectiva, pero son todas figuras muy específicas que se separan de lo que conocemos como delitos de odio, que es lo que te estoy... No tienen fines discriminatorios estas figuras del Código Penal. ¿A qué se refiere cuando habla de ataque a la igualdad? Y ataque al artículo justamente 16 de la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley. Todos, ley. Absolutamente. No solamente los argentinos, todos. Sino los que habitamos en el país. En el cielo, en la tierra. Si yo discrimino a una persona que está habitando en la Argentina, estoy atacando su derecho a ser igual, a ser tratado igual que los demás. En definitiva, por ejemplo, con los colectivos trans, con ciertos colectivos o grupos de personas donde tienen el derecho de ser tratados como cualquier otro en la Argentina, de la misma manera en que se lo trata a uno que no participa o no está de acuerdo con su condición sexual, que si vos atacás a un trans, si vos agredís a un trans, eso es algo que está penado, puede estar penado. Depende la agresión, qué tipo de agresión, qué clase de agresión. Si vos obviamente lo estás agrediendo de palabra, porque, a ver, el discurso de odio es un tema que se compone, es una manifestación que se compone de una palabra. Se puede cometer un delito por acciones físicas, pero también por la palabra. A ver, explícame. Bueno, si yo le pego un tiro o le pego a una persona y se muere, es un ataque donde despliego una conducta física, material. En cambio, si yo hablo por radio, como estoy hablando ahora, y empiezo a decir cosas de otra persona, de un trans, por ejemplo, puedo estar incurso en un discurso de odio en principio. Podés estar induciendo a una persona que actúe como vos. Exacto. Si yo induzco a una persona para que recoja el mensaje que yo estoy manifestando, diciéndole... Eso es un discurso de odio. Eso sí, eso es un discurso punible. Claro, fíjate, te doy un ejemplo. A ver, que yo diga, por ejemplo... No me gustan los musulmanes o judíos que andan por la calle Junín todos los días. Bueno, eso no tiene por qué intervenir el derecho penal para corregir lo que yo dije. Ahora, si dijera, no me gustan los judíos o musulmanes o los católicos que andan caminando por Junín y yo creo que son terroristas y hay que matarlos a todos, ahí cambia. Eso sí. Pero ahí cambia. Lo primero no es discriminatorio. No, porque es una expresión del odio que yo siento contra el pueblo. Claro, una expresión que a él no le gusta. A mí no me gusta y a mí pero la Constitución que él diga hay que matarlos a todos, Insisto, la Constitución ni el Código Penal prohíben odiar a los demás. Eso que se tenga claro. Bueno, no sería lo ideal no estar odiando a la gente, pero el odio existe como sentimiento. Hay como un vacío, hace falta ajustar el código. Y es un tema, sí, yo creo que sí. Porque con el odio caes en la discriminación. Es que el odio, a ver, empezamos de nuevo con esto. El único discurso de odio que podría ser punible es el odio discriminatorio, el que persigue, el que realiza una persona para discriminar a los demás. La misoginia, xenofobia. Exactamente. Así sí. Ahora, si vos odias a la gente y decís yo lo odio a aquel tipo, ¿por qué tiene que intervenir el derecho penal ahí? ¿O el Código Penal? Si yo digo odio a María Mercedes porque no me gusta. ¿Y? Claro. Es que lo que vos digas lo mismo de mí o de cualquiera de nosotros. No es tan complicado, pero a su vez es complicado entenderlo. Sí, claro. Es entendible. A lo mejor no lo estoy explicando muy bien, pero es así.
Entiendo. ¿Querés preguntarle algo más que tenga que ver con esto? No, bueno... Le quiero preguntar sobre la libertad de expresión. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra, porque digamos... claro, sí, van muy es un límite muy fino. Emparentados, sí, exactamente. Está mejor, Jorge, el tema de la... ¿Yo? No, porque te acordás que antes, por ejemplo, cuando vos eras mi abogado, yo era mucho más chica todavía. Yo también era más chico. Pero te acordás que, por ejemplo, todo el mundo te querellaba. Vos decías, ahora está como está más... Te explico, tal vez... Yo tengo cartas, documentos que empapelan una... Y me imagino, a través del micrófono, bueno, las consecuencias... Pero en una época, hoy ya... ¿Sabes por qué me parece? Parece. Ojo. Hay un fallo importante ya de hace unos años de la Corte Interamericana, que un periodista justamente, que cuando se arregló se hizo un convenio con el Estado argentino y este periodista, la Corte Interamericana sugirió a la Argentina modificar el Código Penal en materia de injurias y calumnias. Y es lo que se hizo. Claro. Entonces, hoy la injuria ya no es un delito penado con pena de prisión, sino con pena de multa. A mí Alejandro Petrov nos quisieron dejar detenido en la legislatura, me acuerdo. Pero bueno, Galantini, no sé por qué razón. Pero te quiero decir, era terrible. Si te dejaran ahí adentro encerrada, sería una privación ilegal de la libertad. Pero era hace mucho tiempo. Pero te pregunto una cosa, Jorge. La injuria, ¿cuál es el límite de la injuria? Y el límite es la libertad de expresión. Yo creo que la cortapisa, el techo que tiene una palabra, una expresión hablada o incluso escrita, o dicho por las redes, hoy que tecnológicamente por las redes sociales se difunde con tanta dinámica, con tanta velocidad la palabra. Y bueno, es un problema, genera un problema, no solamente en el tema de la intimidad de las personas, del honor de las personas, sino también en su intimidad sexual. Es decir, con el grooming, con el sexting, con todas las manifestaciones de la sexualidad que se difunden por las redes. Es un tema, ¿no? Sobre todo cuando se trata de menores, cuando las víctimas son menores. Hay que regularizar el tema de las redes sociales, Yo creo que sí, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato ahí? Porque en las redes sociales cualquiera dice cualquier cosa. Y a lo mejor la están escuchando en la India, en la China o en Estados Unidos. Exacto. Y nosotros estamos hablando acá. Sí. Ese es el problema. Entonces, ¿quién regula universalmente esta problemática? Esto es de larga data, porque, y yo lo traigo a los medios de comunicación, hay una frase, creo que es de Jaroslavsky, que la traen regularmente, que es que él, refiriéndose a Clarín, te atacan como partido político y cuando te defendes se defienden con la libertad de expresión, ¿no? Sí, puede ser. Yo no recuerdo esa se la trae regularmente porque, digamos, por el manejo de los medios y cierta, digamos, indudablemente animadversión. Que los medios de comunicación están en permanente tensión, digamos, con los derechos y garantías de los ciudadanos, obviamente. Pero como todas las manifestaciones, porque lo que vos decís por el micrófono, ¿cuál es la única diferencia que lo digas en el club de barrio o en la verdulería de tu barrio? La única diferencia es la difusión que tiene la radio, por ejemplo, que escucha un número indeterminado de personas. Sí. Pero si vos decís lo mismo en la verdulería de tu barrio, lo escucha el verdulero y a lo mejor la doña Rosa que te está acompañando y está al lado tuyo comprando tomates o zanahorias. Pero iba un poco al punto de libertad de expresión. ¿No es un tanto un libertinaje? No, las libertades no son. El derecho pero a la que libertad, no se puede decir cualquier cosa, doctor. Y que no se dice, no se debe decir ni se puede decir cualquier cosa. Por eso hay que interpretar el sentido y el contexto de la palabra o de la manifestación para poder decir si tiene la cobertura sobre el paraguas de la libertad de expresión o no. Y si no tiene ese paraguas de la libertad de expresión, estamos dentro de lo que dice el Código Penal. Bueno, libertad de expresión no significa de golpe decirle boludo al presidente. A mí me parece que hay una especie de límite que se ha roto. No, obviamente. Las instituciones no se respetan como se respetaban antes. Se puede decir, el presidente a mí no me gusta porque no está haciendo bien las cosas. Exacto. Hay una crítica y yo tengo la libertad de opinión de opinar críticamente lo que a mí se me ocurra, me plazca, pero no ofenderlo. Exactamente, no traspasar la línea roja, digamos. Exacto. Cuando vos traspasás la línea roja, ¿sabés quién está con la boca abierta?
el Código Penal. Qué buena esa frase. Sí, guárdatela, porque no, te vas a olvidar. Salí de acá. Escribila porque yo me iba a olvidar, seguro. ¿Cuándo, cómo era? ¿Cuándo? Mira, ya no se acuerda. Sí, claro. ¿Quién está cuando con la boca? Cuando vos traspasás la línea roja, ¿qué te está esperando del otro lado? Con la boca abierta. Con la boca abierta es el Código Penal. Es como estás en el borde de un precipicio. ¿Qué tenés después? Y tenés el vacío. ¿Estás anotando después de cuánto tiempo de carrera, Marín? Porque yo, desde que empecé, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Sí, claro. En la agenda y el papelito, es que te digo, me salvaron. A mí te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. Esa agenda que estás escribiendo ahora, ese lápiz y ese papelito, te puede salvar, te puede dar seguridad, la seguridad que no te dan las computadoras ni los celulares, en términos de claves, por ejemplo. ¿Usted es pro papel, que no se extinga el papel? A mí me gusta el papel, obviamente, pero me veo obligado a incursionar en la tecnología. Pero eso no quiere decir que no te modernice. No. Yo me ayorné, uso el celular, uso la compu. Fíjate vos que hoy por hoy todos tenemos cuántas claves que memorizar. Claro. Y si vos la tenés en el celular, vienen los muchachos, los piratas, claro, se bajan del barco con el barco que tiene la calavera, con la cruzada, el sable, se meten en tu celular y te roban toda tu identidad y toda tu vida. Cierto. Entonces mejor que tengas ese papelito con tus claves ahí. Sí, y que no se te pierda. Que no se me pierda. Hace dos agendas, dos papelitos. Dos papelitos. ¿Alguna pregunta más para Jorge, compadre? No. Jorge, es largo, te digo, para seguir hablando. Yo siento que, mira, yo me acuerdo, y vos no sé si te acordás, porque tenés tantos clientes y pacientes y todo esto, que cuando en una oportunidad, en un portal de noticias agredían y decían cosas mías y de mi familia que no eran ciertas, que te acordás que vos te metiste, que no se podía regular, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, a través de la red social, te decían barbaridades. Sí. ¿Entendés? No, las redes sociales todavía son. Las redes sociales son realmente, sí. Y el Twitter ni te cuento. Twitter es un nido de odio. Sí, Twitter es verdad. Hay ciertas hoy las redes, lamentablemente, las redes te pueden llevar a un camino fértil, hermoso, divino, a un paraíso. Sí. Te puede llevar a muchas cosas lindas en la vida. Como pero la presentación de tu libro. Puede ser, por ejemplo. ¿Entendés? Que ya todo el mundo está pidiendo conocer la amigos, tapa. tener conversaciones con amigos del otro lado del mundo. Hoy la tecnología es buena cuando lo utilizás buenamente. Ahora, si vos sos un sinvergüenza, un ladrón, un ladrón de identidades, yo le suelo llamar los nazarenos digitales, ¿no? Claro. Anotá si querés también, para que no nos olvidemos. Nazareno digital. Entonces, estamos frente a una ¿cómo te puedo decir? A una expectativa diaria de que no nos burlen nuestras vidas a través de la tecnología. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema complicado. Pero bueno, tratemos de usar la tecnología. Pero así para el bien. como llegó la tecnología, tengo que decir también, yo que tengo muchos años en esto, es que el mundo ha cambiado. Porque yo antes decía, fulano de tal, un político viejo, ¿no? De la vieja política. Fulano de tanta cosa, tac, una carta de documento. Fulano de tal, tac, tenía una llegué a sentir que empapelaba mi pieza con carta de documentos y hacía cuadritos. Pero lo que te quiero decir es, yo siento que ha cambiado tanto eso. Claro que sí. Y que hoy podés manifestarte. El mundo no es el mismo. El mundo no es el mismo. Indudablemente. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Fíjate vos, en dónde se nota bien que el mundo cambió y no es el mismo. Pero los hechos criminales siguen siendo los mismos. Es decir, la injuria no deja de ser injuria, para que vuelvo a ese ejemplo, ¿no? Que la palabra tuya se haya manifestado en la verdulería o a través de una red social o a través de un micrófono. Bueno, pero... Fíjate vos un caso. A ver. El caso de el acosador sexual, por ejemplo, el pedófilo. Hoy el pedófilo tiene muchas más oportunidades por 1000 razones que no vienen al caso
hablarlas aquí por el tiempo, pero sí utiliza la red social. Claro, para un mecanismo de... El mismo pedófilo que tiempo atrás se iba a la salida de las escuelas, sí, las niñas, o se paraba en las plazas. En las plazas, sí, esperando morder a una víctima, comerse una Hoy víctima. Activó más su situación con una compu. Escondido detrás de una computadora, sí, detrás de una pantalla que no claro, se sabe quién está detrás. Sí, claro. Entonces, pero el hecho criminal sigue siendo exactamente el mismo. Y se juzga de la misma manera. Bueno, pero, y más difícil incluso en el pero caso antes un hombre mataba a una mujer, era un homicidio, hoy es un femicidio. Y sí, hay cosas que cambiaron. Porque está, claro, han cambiado mucho. Bueno, eso te llevaría todo también un programa completo para poder explicar todo eso, que no es fácil, porque el femicidio hoy está en la ley. Claro, por eso te digo. Específicamente como tal. Como tal. En el Código Penal. Antes no lo estaba. Sí, te voy a hacer otra pregunta, te aprovecho ya. Tengo todavía tiempo para hablar con Jorge, me encanta. Después no lo tengo más porque se va. Escuchá, el Código Procesal Penal, el nuevo código, ¿sirvió? Sí, sirve. Ahora, lo que yo siempre dije en mis charlas públicas, en las clases en la facultad, en las conferencias, siempre dije que podemos tener el mejor código, el más perfecto del mundo. Sí, señor. Pero si detrás de quienes son los operadores, los seres humanos, fiscales, jueces, secretarios, empleados, no se sacan el viejo chip de la cabeza y se ponen el nuevo, la cosa se complica. Pero se ¿cómo? Hace más difícil. No puede llevar un tiempo. Y lleva mucho tiempo, la adaptación de todo un sistema nuevo, etcétera, etcétera. Pero bueno. Pero Jorge, si vos estás trabajando como juez o como fiscal, a la mañana con el viejo código porque hay cosas pendientes. Es lo que está pasando. Y a la tarde tenés que con el nuevo código, convengamos que tampoco. Es lo que está pasando, es decir, pero esa es por una distribución que se ha hecho, creo que, no sé si bien o mal, no quiero juzgar esto, pero es lo que está pasando. Es decir, hay jueces que siguen siendo jueces de instrucción y fiscales de instrucción en viejas causas, y en las nuevas son jueces de garantía o fiscales de investigación. Hay un plazo para eso. Creo que sí, que el Superior Tribunal estableció creo que 3 años para finalizar las causas, lo cual también es complicado. Esperá, Jorge. claro. Porque fíjate vos, con ese criterio de imponer un tiempo para terminar una causa, afecta los principios, afecta garantías del ciudadano, que sería la prescripción. Por ejemplo, en 3 años, si no terminan la causa, ¿qué hacemos? Y no está prescripta. ¿Qué hacemos? Vos vas a mandar al archivo esa causa, y si viene la víctima y te dice, señor juez, ¿por qué mandó al archivo la causa? Claro. Si esto no prescribió, yo tengo derecho a continuar. ¿Qué hacemos ahí? No es fácil la cosa. Mira, ¿qué es lo que más te seduce del nuevo código y que se deja atrás con el viejo? La figura del fiscal cambió. Sí, cambió porque, digamos, bueno, el fiscal siempre fue lo que fue, María. Es el acusador público y sigue siendo el acusador público. Sí. ¿Qué cambió? Que hoy lleva adelante la investigación, pero eso fue siempre. Lo que ocurre es que en el código anterior, el juez de instrucción también tenía iguales facultades. Entonces se producía un impacto, un choque entre el juez de instrucción y el fiscal, y los dos investigando. Y resulta que ese juez de instrucción se convertía, digamos, sintomáticamente a través de la norma, a través de la ley, en investigador y en decisor de tus situaciones, de tus causas. Pero hoy, por ejemplo, vos tenés que ordenar, viste que antes hay que liberar una orden de allanamiento para encontrarlo al chorro con la mano en la masa, y el juez tenías que esperar. Eso sigue igual. No, por eso una de las ventajas es el dinamismo que tiene el nuevo código, el nuevo proceso, sí, el nuevo sistema jurídico penal es muy importante en ese sentido, es más rápido, es más efectivo, terminan las causas más rápidas, eso es cierto. Los resultados no se van a ver todavía, me parece que va a llevar mucho tiempo, pero se está viendo de a poco. Yo creo que con el esfuerzo de todos, no solamente de los operadores, sino también los que trabajamos, los que estamos, los colegas. Claro, y las elevaciones a juicio también van a ser más rápidas, totalmente, Jorge. Que tienen que ser así. Claro. Los tiempos se acortan mucho los tiempos, muchísimo. Entonces ya los jueces se ven, y tanto los fiscales, tanto es así que si se vencen los plazos X, por ejemplo, para no hablar de los plazos aquí, y el fiscal no
tiene resuelta la situación, tiene que archivar o pedir el sobreseimiento de la persona. Bien, te hago la última. Obliga el código. Sí, te hago la última consulta. Hoy están en los colegios, muchos colegios con el tema bullying. ¿El bullying es un delito? Y sí y no, depende. A la puta. Claro, es un tema. Indudablemente que el bullying es una conducta más de adolescentes, de niños y adolescentes, sí, que se concentra en ese espacio etario de la víctima, de la persona. Podría ser un delito si hay amenazas, por ejemplo, si hay agresiones físicas. Eso sí, porque el bullying no solamente es no es la ofensa, a veces la ofensa de palabra, de nuevo, a veces vas a las trompadas. Claro, ya es diferente. El gordito del curso que lo empujan, que en el baño ahí se convierte en una, le queman con el cigarrillo, bueno, eso ya, bueno, eso es un delito. Claro, totalmente. El tema es quién lo comete. Si lo comete un chico de 13, 12, 14 años, y bueno, está la ley de menor, la responsabilidad del menor, que también hay toda una cuestión ahí, pero es un delito. Es un delito, por más que el menor no sea responsable penalmente del tema, ¿no? Pero es un delito, probablemente, claro que sí. Cuando se convierte en hostigamiento ya sería, ¿no? Y el hostigamiento, a ver. Qué linda, ¿eh? El hostigamiento es una figura específica que está en algunos códigos, como el italiano, por ejemplo, que tipifica específicamente el hostigamiento. Por ejemplo, el ejemplo no es necesariamente con los chicos menores o adolescentes, sino con empezó este tema con las actrices de televisión, de cine, de medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí. Todas las que tuvimos nosotros, que tienen el hostigador que persigue todos los días. Bueno, eso podría o no ser un delito en Argentina. En el Código Penal italiano está específicamente, digamos, prevista esa modalidad como crimen, como delito, ¿no? Escucha, ¿qué va a pasar el miércoles 10 de mayo a las 17 horas? Ese día, bueno, la Academia Argentina de Ciencias Penales, que yo tengo el honor de ser el presidente, que me han elegido presidente, sí, vamos a hacer un acto académico, un conversatorio, que vamos a hablar sobre estos delitos de odio, libertad de expresión, discursos de odio, etcétera, con varios profesores, incluso de Argentina y del extranjero. Hay 2 profesores españoles invitados, amigos míos. Divino, qué divino. Que va a estar lindo, es un conversatorio ágil. Cualquiera puede participar. Cualquiera, gratuita. No necesitas ser abogado. No, podés inscribirte. A ver. La inscripción anda por ahí dando vueltas. Sí, dame editorial Contexto, que es la librería. Publicame esto en las redes sociales, Gastón Tour. Si me puede publicar en las redes sociales, porque hay gente que quiere participar de este tema. Sí, ahí vamos a linkar. Es gratuito y no necesitas ser abogado. Si nosotros podemos participar, porque totalmente, nos va a enseñar mucho en la Yo creo que sí, a ustedes periodistas les va a venir bien. Nos va a venir bien. Claro, opinión, e incluso te digo más, fíjate vos que estos temas están tipificados como delito en el Código Penal español y van a hablar 2 españoles. Ay, qué divino. O sea que la cosa se va a poner linda. Va a ser interesante. Bueno, esto va a pasar el 10 de mayo. El 10 de mayo. A las 17 horas. 17 horas Argentina. Sí. Aquel que no está en la Argentina sabe que... Bien. Y en las redes sociales de Corrientes en el Aire y de Continental Corrientes van a estar los lugares donde pueden hacer el link de inscribirse. Es gratuito. Y aprovechemos esto, ¿no? ¿Quiénes son los españoles, doctor? José Luis González Cosac. Es profesor catedrático de penal en la Universidad de Valencia, y Miguel Polainors, que es en la Universidad de Sevilla. El papá de este chico, de un chico joven, de Miguel, el papá, fue mi director de tesis en uno de mis doctorados en la Universidad de Sevilla. Ah, mira. Mirá vos. Ese para mí es un... Vos tenés que escribir un libro de poesías. Un libro tenés que escribir. Que hable... Ya escribí 7 de poesía. ¿Cuánto crees que falta? Tenés poesía, reflexiones, pandemia y otras hierbas. Sí, me trajo todos sus libros. Escuchá, los que me faltaban, porque tengo 2. Atendero, te voy a decir, vos tenés que escribir un libro que tenga que ver con tu vida. ¿Con mi vida? Sí, con tu trayectoria. Sí. Que hable de tu vida y de tu vida, salvo a mi familia, de tu clandestinidad también. ¿A quién le interesa? No, pero viste que a lo mejor no sea de interés comercial para uno. Pero va a ser divino, porque vos, si te pones a hablar... Pero no puedo contar todo, ¿no? Hay alguna, bueno, pero sin dar nombres podés contar de algunos jueces, de algunos... Sí, claro que sí, no. Mira, te voy a decir, yo en mi vida profesional, yo
Me peleé una sola vez con un juez. Sí. Me peleé y ¿Una sola vez? Sí, me peleo siempre con ellos, por ahí, con los fiscales, pero bueno, Sí. seguí, después tomamos un café. Sí. ¿Y ese hombre fue? No va a decir, puedo no va a decir el decir, no va nombre, a pero decir. sí, fue Pero un yo buen sé, juez, yo un sé buen quién juez, donde yo me peleé con él y casi le hago una denuncia y no se la hice. Sí. Jamás denuncié a un juez. Y después, cuando él falleció, justamente me acuerdo que la esposa me pidió que salga de testigo para que hable de quién era ese juez en Corrientes, quién fue ese juez. Y yo fui y hablé sobre él. ¿Bien o mal? Totalmente bien, porque era un excelente juez. Se peleó conmigo, bueno, no Pero peleamos. te peleaste. No, sí, no tanto Pero- personales, pero bueno, eran diferentes ideas. Yo era más joven, más loco que ahora. Cierto. Entonces, Escucha, Jorge, pero otra cosa. Corrientes, más allá de la pelea, tiene jueces buenos y Sí. tiene jueces malos. y hay de todo en la viña del Señor, ¿no? No, diga. Uno puede estar... El tema es cómo calificar de buenos y malos. A lo mejor algunos están más equivocados. ¿Conociste que otros. jueces coimeros? No, personalmente no. Sinceramente te digo. Sí tengo referencias de algunos que ya no están, otros que andan dando vueltas por ahí todavía, Sí. pero referencias no. A mí no me consta ¿Tenés personalmente. historia? ¿Conocés jueces que han sido manejados desde la política? Sí. El teléfono rojo. El teléfono rojo. El teléfono rojo es Sí. complicado, es una línea directa. Es una línea directa. Sí, entonces, pero bueno, Conoces. son los riesgos y peligros que corremos los colegas que ejercemos Sí. la profesión. ¿Y cómo ves la muy justicia? difícil. Hoy tenemos un juez condenado no, que se está llevando el juicio del juez federal Soto Ávila por tema narcotráfico. ¿Cuál es tu visión de la justicia Mira, federal? el caso no lo conozco, salvo lo que he leído por Sí. los diarios, pero bueno, yo la relación que he tenido de abogado a juez con Soto Ávila en su momento fue buena, es decir, no Sí. te puedo decir que yo No, pero tu no sé visión- lo que hacía detrás de las Claro, puertas de la justicia de la si es que lo justicia hacía. de la justicia federal en Corrientes. ¿Cuál Sí. es tu visión? Mira, no hago tanto federal, sinceramente. No hace federal, ¿no? Muy poco. Tengo un par de casos nada más. No me gusta el tema del narcotráfico, el tema de trata de personas, todos los Sí, delitos trata, federales, tráfico, contrabando. todo, contrabando, Son temas ¿no te gusta? complicados. No me gusta porque se tocan cosas muy sensibles de ser humano y no me gusta. Pero he actuado en algunos casos y bien, los fiscales creo que son buenos. Son buenos, son fiscales serios, responsables, los conozco personalmente a los fiscales, los jueces también, los jueces de cámara también, los conozco de muchos años. Sí. Es decir, sinceramente no. Y mira que no estoy hablando ni bien ni mal porque me convenga Claro. profesionalmente, porque no prácticamente ni trabajo en los juzgados federales, de manera Claro, que, tal. que lo digo con toda objetividad. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Ha sido un Hablando placer. de fiscales federales, tengo que... ¿Carlos Schaffer fue amenazado? Me dijeron eso, que Carlos, el fiscal general federal, fue amenazado. Bueno, Es que lleva adelante la causa del narcotráfico y la causa Zapucay y todo este. Espérate, después vamos a hablar de sí, que eso. según criterio del propio Schaffer tenía fecha de resolución ese pedido de condena suyo, ¿no? Próxima, antes de mayo Sí. íbamos a tener noticias sobre este tema. sobre ese pedido de condena. Bien, hago la pausa. Gracias, Jorge Bonpadre, un placer tenerte acá. Aprendimos mucho. Con él siempre, porque por encima de profesor, él es profesor y explica como profesor. Entonces eso la gente entiende. Bueno, hacemos si traspasás la línea roja, quien te espera con la boca abierta es el Código Penal. Frase célebre de Bonpadre. Hago la pausa, ya vuelvo.